Dentro del estudio que venimos realizando de esa primera cuestión fundamental, de ese primer objeto de estudio que nos estamos cuestionando, el ser humano, hemos recorrido una dialéctica entre naturaleza y cultura y venimos advirtiendo una serie de características propias de esa dialéctica que de una u otra forma nos permiten cuestionar algunas ideas que sobre la especie se suelen atribuir en el sentido común y en la construcción social de la realidad que aparece frente a nosotros en un mundo institucionalizado y construido a través de fenómenos simbólicos, a través de procesos sociales, a través de estructuras sociales. En ese estudio del ser humano es necesario pasar de esa dialéctica entre naturaleza y cultura a un siguiente nivel en el que podamos ver no solamente la complejidad que advierte dicha distinción, sino también la complejidad propia de las relaciones humanas y de la comprensión de esa construcción del mundo a partir de la participación de los individuos en órdenes sociales. Un ejemplo en el que podríamos dar ese tránsito o elevar ese nivel de complejidad de nuestro análisis, advirtiendo no solo la dialéctica entre naturaleza y cultura, sino también la dialéctica entre individuo y sociedad, es a través del análisis y la discusión de una obra que es considerada una de las obras clásicas de la sociología, una obra con la que es necesario confrontarse y cuestionarse. Es una obra escrita por el autor alemán Norbert Elias. Él estudió medicina y se doctoró en filosofía, pero a partir de su estancia postdoctoral en Heidelberg, la ciudad alemana conocida por albergar también a grandes sociólogos como Max Weber, quien fuera profesor de esta universidad en algún momento de su vida, Elías llega a esta ciudad para hacer su estancia postdoctoral y en esta ciudad bajo la influencia del sociólogo alemán Karl Mannheim y a partir de las discusiones organizadas en el salón de la viuda de Max Weber, también socióloga, Marianne Weber, Elías da un giro en sus intereses de la filosofía hacia la sociología, entendiendo a la sociología como una ciencia empírica estrechamente vinculada con la historia. La obra que publica en 1939 Norbert Elias se titula El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Es una obra importante tanto para la sociología como para los estudios de historia, incluso para estudios de antropología y sobre todo para quienes se dedican a estudiar el derecho, las ciencias políticas y las organizaciones, sobre todo la forma de organización llamada Estado-Nación, y sobre todo para quienes les interesa la evolución sociocultural que se lleva a cabo en Occidente, en las distintas sociedades, porque a través de ese estudio se puede lograr advertir no solamente esa dialéctica entre naturaleza y cultura, sino también esa dialéctica entre cómo los seres humanos construyen el mundo social en el que habitan y al construir ese mundo social se construyen a sí mismos. La obra El proceso de la civilización de Norbert Elias inicia con un estudio de lo que él denomina la sociogénesis de los conceptos civilización y cultura, porque él está interesado en evidenciar los cambios de conducta en las clases altas del mundo occidental, en algunas culturas
o en algunos países como Alemania, como Francia, particularmente, y dentro de ese proceso de civilización, él va a individuar una transformación específica en una determinada vía, bajo unas determinadas formas sociales del comportamiento humano. Esto lo lleva entonces a advertir que hay unas transformaciones del comportamiento humano, transformaciones al nivel individual, que van a traer o van a ser parte de una más amplia transformación de la sociedad, y por eso hablará de una sociogénesis de la civilización occidental, y así cerrará su obra, su interesante trabajo, publicado en 1939, y que representa uno de los textos que puede despertar gran interés en los estudiantes de Derecho, en los estudiantes de Ciencias Sociales en general. Allí plantea él entonces su bosquejo de una teoría de la civilización. Pues bien, ¿qué podemos advertir dentro de esta obra? Que, como bien les he dicho, es un trabajo importante que se debe conocer. Voy a comenzar leyéndoles un pasaje de esta obra, El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, publicada en 1939 por Norbert Elias. El título en alemán es Über den Prozess der Zivilisation, soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, publicado originalmente por la editorial Haus zum Falken en Basel. El pasaje que voy a leerles es el siguiente. Cito textualmente a Norbert Elias: nada es absolutamente natural en las formas de comportamiento en la mesa, o producto de un escrúpulo natural. Las cucharas, los tenedores y las servilletas no son inventos hechos por un particular un buen día, como si fueran utensilios técnicos, con un objetivo claramente reconocible e instrucciones sencillas de manejo. Por el contrario, son objetos que van delimitando su función y consolidando su forma a través de los siglos de un modo inmediato en el trato y en los usos sociales. Todas las costumbres, por pequeñas que sean, de un ritual cambiante, van implantándose de un modo infinitamente lento. Incluso formas de comportamiento que se nos aparecen como absolutamente elementales o razonables, por ejemplo, la costumbre de tomar los líquidos con la cuchara. La manera de utilizar el cuchillo, la cuchara o el tenedor va regularizándose poco a poco. Bien, nosotros podríamos pensar, dentro del análisis que venimos realizando de esa dialéctica entre naturaleza y cultura, que en este pasaje de la obra El proceso de la civilización de Norbert Elias se alude a esta distinción, y podríamos pensar que una parte de esta dialéctica la podríamos ubicar en la necesidad de ingerir alimentos, que sería una parte de nuestra naturaleza como especie, que debemos alimentarnos como una condición biológica, como una necesidad que aparece dada por ese organismo vivo. Y en la parte de la cultura aparecería estas formas sociales que, a través de procesos sociales como la institucionalización, a través de procesos de objetivación, a través de la socialización, logran permear en los individuos esas formas y darle a ese orden social una forma definida a través de estructuras que de una u otra forma permitan su funcionamiento en esa dirección y bajo ese modelo. Porque, como ya hemos advertido, esa dialéctica entre naturaleza y cultura nos está advirtiendo sobre el carácter de ser una construcción
la realidad en la que vivimos. Entonces, si nuestra realidad en gran parte está construida, también es cierto que nosotros, como individuos, hacemos parte de esos constructos, somos productos de esas construcciones que nosotros mismos realizamos como especie. Lo que Elías se propone en esta obra, el objeto de su investigación, es básicamente analizar las formas de comportamiento que se consideran típicas del hombre civilizado occidental, averiguar el distinto significado y valoración que tiene el concepto de civilización en Alemania y en Francia, observar cómo y por qué cambia continuamente la estructura de la sociedad occidental en el curso de su historia, en particular cómo cambian los comportamientos y la estructura afectiva del hombre occidental desde la Edad Media en adelante a través del examen del material empírico histórico. Por ejemplo, y esta es, digamos, una parte importante de su investigación, le interesa investigar sobre la función decisiva que cabe a un cambio específico del sentimiento de la vergüenza y de los escrúpulos en este proceso de la civilización. Cambian las pautas de las exigencias y las prohibiciones sociales y en correspondencia con ello se alteran los límites del desagrado y el temor socialmente producidos, con lo cual la cuestión de la sociogénesis de los temores humanos se convierte en uno de los problemas cardinales del proceso civilizatorio. En ese estudio del proceso de la civilización que realiza Norbert Elias, y en ese interés por estudiar los cambios de conducta en las clases altas del mundo occidental, se encuentra frente a la necesidad de revisar esa sociogénesis de los conceptos de civilización y cultura. El concepto del cual parte Elías de civilización y que va a problematizar, a cuestionar, es el concepto de civilización entendido en términos generales como una autoconciencia de Occidente, una clase como de conciencia nacional de estos estados-nación que van emergiendo en este proceso y de esta forma de extensión luego a otros espacios, a otros lugares, incluso a otros continentes de este proceso y el éxito que tiene este proceso sobre el objetivo de moldear a los individuos dentro de unas determinadas formas sociales, dentro de determinados órdenes sociales. Ahora bien, esta idea de civilización no significó lo mismo para los ingleses, para los franceses, para los alemanes. Para los ingleses y los franceses, en el concepto se resumía lo que era el orgullo que inspira la importancia de la nación propia en el conjunto del progreso de Occidente y de la humanidad en general. Por tanto, en Inglaterra y Francia, las palabras de, por ejemplo, en francés, civilisé, cultivé, hacía referencia a esas formas de caracterizar el comportamiento importante dentro de las sociedades cortesanas, donde tanto la burguesía cortesana como la aristocracia cortesana hablaban el mismo lenguaje, leían los mismos libros y con la correspondiente jerarquía tenían los mismos modales. Todo esto tiene que ver mucho con la idea de una fisiocracia, unos funcionarios reformistas, una burguesía comercial, y esta situación en Francia e Inglaterra fue distinta a la que se vivió en Alemania, donde se prefería la palabra cultura y más bien la palabra civilización la relacionaban con una cortesía engañosa y superficial, mientras la cultura para los alemanes, por ejemplo, en Kant pasa esto, la verdadera virtud no era la civilización, esa cortesía engañosa y superficial, sino la cultura. Entonces, claro, había muchos elementos importantes para comprender, que nos permiten comprender esa diferencia entre el concepto de civilización en Alemania y el concepto de civilización en Francia e Inglaterra. Por ejemplo, hay unos datos importantes que tienen que ver con la polémica entre el sector intelectual alemán de clase media y los buenos modales de la clase alta cortesana dominante. Esto es lo que nos explica Norbert Elias en su obra El proceso de la civilización. Entonces, claro, por ejemplo, si ustedes observan que el bisabuelo de Goethe,
fue herrero, su abuelo fue sastre y luego hospedero, con una clientela cortesana y de trato burgués con un título, mientras que la madre es la hija de una familia patricia de Frankfurt. Ese es el caso de, por ejemplo, Goethe, un importante representante del pensamiento, las ideas y sobre todo de la literatura alemana. El padre, por ejemplo, de Schiller, de Friedrich Schiller, fue cirujano y luego comandante médico mal pagado, mientras que su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo fueron panaderos. De similar extracción social, incluso a veces más alta, a veces más baja, pero siempre en torno a la artesanía y al funcionariado medio, procedían Herder, Kant, Fichte, entre muchos otros, menciona Elías. Entonces, advertida esta distinción entre el concepto de civilización en Francia, Inglaterra y Alemania, es necesario advertir que el estudio que está haciendo Elías sobre las formas y las maneras de comportarse en el dormitorio, en la mesa, la forma como ahora van a ser objetivadas las formas de, por ejemplo, de comportarse en el baño y demás, todas esas circunstancias que van a ser estudiadas como transformaciones específicas del comportamiento de estos individuos en estos países, en estos lugares, en estos determinados órdenes sociales, va a ir entendido como civilización. Estas transformaciones es lo que él va a llamar civilización y sobre todo esa civilización del francés que consigue su sentido y función específicos en el segundo cuarto del siglo XVI con la obra de Civitate Morum Puerilium de Erasmo de Rotterdam. La importancia de esta obra consiste, advierte Elías, en que en vez de tratarse de un fenómeno aislado o un trabajo individual, este texto de Erasmo de Rotterdam constituye en cambio un síntoma de una transformación y una materialización de unos procesos sociales. Es una época en la que comienza a aparecer textos recordando también que estamos en un momento importante de difusión de la comunicación a través de unos medios como la imprenta, y entonces esta información se transmite a través de estas adquisiciones evolutivas, de estos elementos que van a traer la posibilidad de mayor complejidad social y unas dinámicas de mayor dinamismo que van llevando procesos de diferenciación y a la vez procesos de especialización que van de la mano de la división del trabajo social y a la vez de un proceso de diferenciación mucho más amplio que hace parte, de hecho, es el motor de la evolución sociocultural. Entonces, esta transformación del comportamiento que podríamos, por ejemplo, estudiar como lo que él llama la curva de la civilización en la mesa, la forma de cómo fuimos transformando las formas sociales y objetivando unas formas que iban a ser no solamente las correctas, sino las de una civilización superior a las otras. Pensemos, por ejemplo, en cómo nos explica Elías lo que ocurre en la transformación específica del comportamiento de los individuos en la mesa. La forma de los utensilios de mesa, los platos, las fuentes, los cuchillos, los tenedores o las cucharas son variaciones sobre temas de siglos anteriores, siglo XVII, siglo XVIII, son interpretaciones de la misma pauta. Todas las costumbres, por pequeñas que sean de un ritual cambiante, tal como citábamos al comienzo, advierte Elías, van implantándose de un modo infinitamente lento, incluso formas de comportamiento que se nos aparecen como absolutamente elementales o razonables, por ejemplo, la costumbre de tomar líquidos con la cuchara, la manera de utilizar el cuchillo, la cuchara o el tenedor va regularizándose poco a poco. Eso ya lo habíamos mencionado, y eso es lo que va a llamar Elías como el acortesamiento de las personas burguesas y aburguesamiento de las personas de la corte. Esto va a llevar
a un proceso de una importancia única. Y estamos hablando del surgimiento del Estado moderno y su consolidación, y a la vez del despliegue de una dinámica de diferenciación societaria, es decir, de una diferenciación de ese sistema llamado sociedad, que va a ser una diferenciación distinta a las diferenciaciones que tenían los sistemas sociales, de sociedades que anteriores a este modelo o distintas a este modelo, que manejaban un nivel de complejidad inferior. Obviamente no por esto las hace sociedades peores, porque como hemos advertido desde el inicio de este curso, no existe la posibilidad dentro de las ciencias sociales de establecer con criterios objetivos cuál es el bien o el mal, sino que más bien podríamos partir de una escala de valores y así realizar una serie de juicios valorativos sobre lo que consideramos debe ser el mundo y sobre lo que consideramos no debe ser o no debe ocurrir o no debemos permitir dentro de las relaciones sociales y dentro de las relaciones humanas, obviamente. Entonces aparece una nueva forma de diferenciación, que es la diferenciación estratificada, que aparece junto a este surgimiento de la nobleza, de ese ascenso de un estrato endogámico, de un grupo reducido de personas, de familias, que dan inicio a una forma estratificada, una forma que podríamos pensar piramidal, ya que hacia la parte de arriba se va estrechando el espacio en el que encontramos las personas con mayores privilegios y oportunidades. Dice Elías en su obra: en las casas de los ricos, las fuentes proceden de la mesa del servicio, a menudo sin un orden determinado. Cada comensal coge o se hace traer aquello que le apetece en cada momento. Cada uno se sirve de la bandeja común. Los trozos sólidos, especialmente carne, se cogen con la mano, los líquidos con cucharones o cucharas. Pero muy a menudo se beben las sopas y las salsas directamente de los platos o de la fuente. Durante mucho tiempo se careció de cubiertos separados para las distintas comidas y los comensales se servían del mismo cuchillo y de la misma cuchara. Incluso se bebía de los mismos vasos y no era raro ver a dos personas sirviéndose de los mismos cubiertos. Por tanto, aquí Elías nos advierte que estas diferencias entre los estratos sociales no son tanto en cuanto a las condiciones económicas, sino que constituyen ellos mismos un reflejo de la búsqueda por parte de la aristocracia de expresar semánticamente, con palabras, con formas, sus diferencias en la conducción de la vida. Vuelvo a Elías y lo cito nuevamente. Como en todas las otras épocas, las pautas del buen comportamiento en la Edad Media están condensadas en un concepto muy concreto, concepto por el que la clase secular de la Edad Media, o, cuando menos, algunos de sus grupos en la cúspide, expresaban su autoconciencia, aquello que las distinguía a los ojos de sí misma. ¿Qué ocurre? Que a partir de la nobleza repartida por todo el territorio, se comienza a reforzar el centro y a crearse una nobleza cortesana en torno a la figura del rey. Dice Elías, interesante al respecto es que del mismo modo en que los nobles van cambiando de caballeros a señores de la corte, también los reyes dejan de ser caballeros amantes de la guerra y los torneos para transformarse en grandes señores de la corte, que ya no iban a la guerra al frente de sus tropas, sino que tenían generales para ello. Tampoco disfrutaban al medir sus fuerzas en justas y torneos, sino que preferían los muchos menos violentos y arriesgados juegos de salón. Este proceso de transformación del comportamiento individual que va a derivar en una transformación de la sociedad e incluso en una introducción de una nueva forma de diferenciación societaria, que es esta forma estratificada y que podríamos simbolizar metafóricamente a través de la idea de una pirámide, porque se estrecha en la parte superior. Elías nos evidencia una nueva forma de comprender esta dialéctica entre
la naturaleza y la cultura, y llevándonos entonces a ese pasaje que va hacia una dialéctica entre el individuo y la sociedad. Entonces, para llegar a esas conclusiones, podemos ir diciendo que la civilización, entendida como un proceso histórico-social, ¿por qué es un proceso histórico-social? Porque, primero que todo, es histórico, ya que lo encontramos en un momento determinado de la historia de Occidente, en los inicios de eso que se suele denominar la Edad Moderna, hacia la segunda parte del siglo XVI, dice Norbert Elias, comienzan a aparecer estos textos, estos manuales, en los que se va a comenzar a definir, a establecer, a tipificar, a objetivar, en ese proceso, una serie de comportamientos dentro de una determinada sociedad. Por eso es histórico, social histórico, porque es en un determinado momento, y social porque corresponde a, en ese momento, las sociedades inglesas y francesas. En particular, la sociedad francesa, de donde podemos derivar el proceso de acortesamiento de la burguesía y de aburguesamiento de los cortesanos. La civilización es un proceso histórico-social de distanciamiento entre clases sociales, entendiendo por un lado los caballeros, los cortesanos, los burgueses, y frente a ellos o por debajo de ellos, dentro de esta estratificación, dentro de este orden social, encontramos campesinos, aldeanos, herreros, carpinteros. Entonces, este proceso histórico-social de distanciamiento entre estas clases sociales se realizó a través de la habituación y tipificación de determinadas formas sociales, y se llevaron a cabo en Inglaterra, en Francia, en los inicios de la Edad Moderna, y tienen como, digamos, importante elemento de inicio, que podría servir como punto de inicio, esa obra de Civilitate Morum Puerilium de Erasmo de Rotterdam de 1530. Ahora, posteriormente, estas formas sociales se extendieron, lo que llevó al proceso de civilización a darle un poder casi que universal, porque se extendió a lo largo del mundo, y aunque en grandes regiones del planeta funcionan otras formas, la forma etnocéntrica, eurocéntrica, y ahora en los últimos tiempos también muy norteamericana, de comprender el mundo y ese orden social y esas formas que consideramos correctas de manera absoluta, pero que solo son formas culturales, sociales, sociohistóricas construidas, que no pueden derivarse de la naturaleza de la especie humana, de nuestra biología, que no pueden ser producto de una esencia humana, sino más bien de este proceso que, como señala Norbert Elias, recibe el nombre del proceso de la civilización. En este proceso encontramos que, por un lado, la naturaleza entendida como organismo, donde ubicamos las pulsiones y necesidades fisiológicas como comer, beber, o sea, ingerir alimentos, ingerir bebidas, descansar, dormir, expulsar o eliminar también material de nuestro cuerpo, entonces orinar, defecar, respirar, y nuestros impulsos sexuales, la satisfacción de impulsos sexuales. Y por otro lado ubicamos la cultura entendida como todos esos valores, normas, pautas, esas formas sociales que conforman un orden social. Lo que Norbert Elias ha evidenciado con este trabajo de investigación histórica sobre el proceso de civilización es que ese proceso desarrolla en los individuos una transformación, y esa transformación tiene un núcleo, y ese núcleo es una coacción social, o mejor, una autocoacción, entendida como un proceso de disciplinamiento que inicia siendo heterónomo, es decir, la sociedad, en este caso, estos textos o manuales, como el de Erasmo de Rotterdam, como el que el mismo Erasmo menciona del doctor Pala más adelante, no Erasmo, sino Norbert Elias va
a mostrar algunos pasajes en su obra en la que hay otros textos de otros autores, en Inglaterra, en Francia, que comienzan también a tipificar con sus textos, sus manuales, unas ciertas formas. Entonces, ¿cómo estas formas tuvieron éxito con la búsqueda de transformar el comportamiento en un determinado camino? Lo lograron a través de este elemento llamado coacción social, o mejor, dice Norbert Elias, un proceso de autocoacción, que comienza siendo heterónomo porque estos manuales van a ser, de una u otra forma, presionar, obligar a los individuos a comportarse de una forma distinta como lo venían haciendo a través de procesos de habituación y de tipificación. Pero precisamente esa coacción se va luego, poco a poco, a través de que ese proceso civilizatorio va teniendo cada vez más éxito y va cobrando mayor fuerza, porque su institucionalización permite que haga parte de sistemas valorativos, de sistemas normativos, incluso a través de estas comunicaciones y estas socializaciones aparecen como incorporados, interiorizados dentro de los individuos. Esto significa que a través de ciertos sentimientos de pudor, de vergüenza, con determinados comportamientos y determinados objetos a los que se les da determinados significados, se desarrolla una coacción social, una presión social, se desarrolla una autocoacción que ya no viene de fuera, sino que viene desde adentro. Esta dialéctica entre naturaleza y cultura, observada dentro del proceso de civilización, ya nos insinúa esa dialéctica entre individuo y sociedad, porque observamos cómo nuestra naturaleza, nuestras características que podríamos pensar como propias de la biología humana, en realidad son susceptibles de transformaciones y de mediaciones sociales que les dan una determinada forma. Eso es la cultura. Y esa transformación se lleva a cabo a través de ese proceso dialéctico entre el individuo y la sociedad.